dicen que me estoy yendo si siempre estoy volviendo, creo que es una cosa así. A Marcela y a Andrea también la generosidad, el conocimiento y las ganas y el compromiso que siempre tienen, y que Graciela, cuando en Mendoza le dijimos, te despedimos, pero te vamos a tener bien cerquita es esto, es participando y acompañándonos, y les queremos agradecer profundamente porque esto es todo vocacional y esto es todo de esfuerzo propio. Realmente nuestro compromiso habla de una mejor, en seguir capacitándonos, redunda en una mejor calidad institucional de cada uno de los organismos de los que nosotros formamos parte. Así que me parece que en esto vamos a seguir bregando por esta línea de capacitarnos, reunirnos, pero sobre todo compartir experiencias. Hablamos de la realidad, no nos vamos en discusiones teóricas, nos vamos a lo real, a lo que nosotros, a la problemática que tenemos cada uno de nosotros todos los días en nuestros organismos, y ver de qué manera podemos desde el IETEI aportar para ser cada día mejores. Así que agradecer muchísimo. También esta convocatoria, no sé si hay alguien conectado o no, Adriana, pero tiene la particularidad de que hay cuentadantes, o sea, que también nos abrimos a la comunidad, porque me parece que esto es fundamental, en capacitar a quienes tienen que rendir cuenta ante los tribunales, las auditorías. También me parece que es un mandato que nosotros tenemos. Cuando hablamos de transparencia, de gobernanza, de calidad, también nosotros tenemos que reconocer que cuanto más nos relacionemos con la comunidad, más fácil va a ser nuestro trabajo también. Así que no aburro más, agradecer muchísimo desde el IETEI. El año que viene va a ser, me parece que un año, en términos de Diego Balbi, disruptivo, de cambios muy profundos, pero me parece que también consolidando, aunque parezca contradictorio, consolidando todo lo que se ha ido construyendo estos años. Pero me parece que propusimos al secretariado cambios en la estructura, porque van a tener también con cambios en la línea de acción. Así que nada, muchísimas gracias. A esta altura del año, repito, es excelente la convocatoria y la asistencia, y el año que viene la oferta académica va a ser mucho más amplia, y en el área de auditoría, especialmente Adriana, lo que ha necesitado en su planificación, en conjunto con todo su equipo, porque algo que Adriana marca siempre es ser parte o cabeza de un equipo, y eso habla muy bien de ella. Me parece que vamos a poder, de alguna manera, empezar a sentar las bases de un IETEI mucho más útil y mucho más presente, que me parece que es el gran desafío. Muchísimas gracias, y a escuchar a nuestra querida Graciela hacer la apertura, el puntapié de esta jornada. Muchas gracias, Tato. Bueno, para comenzar, la modalidad es de conversatorio o charla. Les voy a pedir, por una cuestión de orden, el evento está siendo grabado, que por favor apaguen los micrófonos. La idea es que las consultas las realicen por el chat, y luego vamos a ir leyendo las consultas y le vamos a ir preguntando a las expositoras. Sobre el final de las dos charlas vamos a poder levantar la mano y poder participar ya directamente. Bueno, nuestra primera especialista es la contadora Graciela Salvo, magíster en gestión del sector público, especialista en docencia universitaria. Actualmente se desempeña como docente de grado, posgrado y maestría en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Es directora de posgrado, consultora de entes privados y exfuncionaria del Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza, desempeñándose allí como directora de auditoría y control y directora de cuentas. Ex coordinadora también de esta área de contabilidad y auditoría del IETEI, ha realizado numerosos trabajos de investigación y participación como expositora de charlas, congresos y jornadas. Le damos la bienvenida. La magíster nos hablará sobre proceso de auditoría. Graciela. Hola, buenos días. Bienvenidos a este conversatorio. Agradecida porque me siguen invitando y soportando en estos ámbitos. Así que cada vez que me necesiten saben que voy a estar. Sigo haciendo cosas locas, pero por la universidad ahora. Bueno, la idea de este conversatorio es desarrollar un poco lo que tiene que ver, lo que todos los profesionales en ciencias económicas más o menos manejamos, conocemos, que es el proceso de auditoría, pero que viene bien repasar, sobre todo hoy día, los ejes principales. Ahí se puede avanzar. ¿Se ve bien y se escucha bien?
Sí, Graciela, se escucha bien y se ve bien. Perfecto, porque si no me voy y me siento, me quedo bien. Bueno, los ejes principales, a ver, ¿qué pasó? Bueno, la idea de esta charla rápida, porque bueno, también estamos ungidos por el tiempo, así se puede desarrollar todo lo que pretendemos. Lo que hay que empezar a revisar, que ya hemos empezado en todas las instituciones, es el proceso de auditoría, que es lo que hacemos los órganos de control externo. También sirve para los órganos de control interno, así que si por ahí hay auditores internos también, y también sirve para las propias organizaciones públicas o privadas que hoy día necesitan implementar herramientas tecnológicas y hay que revisar todos nuestros procesos como se incluye este tema de la tecnología, tanto en el tema de control en la planificación como en los procedimientos de auditorías que hacemos. Yo digo que hay que captar también este tema del nuevo liderazgo de servicios al interior de las organizaciones, que ya lo vamos a desarrollar muy rápidamente. Ver cómo se inserta el análisis de datos y Big Data en los informes de gestión y todo con el único fin de contribuir a la mejora en la gestión. Bueno, desde este nuevo abordaje que nos ha venido a invadir todos los conocimientos básicos que teníamos de los distintos temas, uno de ellos el tema del control, creo que hay que establecer en las organizaciones públicas, diseñar una nueva, o sea, una estrategia integral que esté basada en la digitalización. En este caso, como yo voy a hablar del proceso de auditoría, que para mí tiene algunos ejes muy importantes que se fundan en rediseñar los procedimientos de auditoría, hacer hincapié en solicitar, y esto no lo digo solamente por acá, sino también porque a veces trabajamos con información que no es la información base de la cual surgen las rendiciones de cuentas, por ejemplo, para los organismos de control, o surge la información con la que se toman decisiones en los organismos, en las propias organizaciones públicas, por lo cual es muy importante solicitar el acceso a las bases de datos donde surge la información de la propia organización y en este caso nosotros que estamos en los órganos de control externo de los entes controlados. Acceder a la fuente primaria de esa información. Y después, ¿cómo utilizamos la analítica de datos para determinar los puntos de control y cómo lo aplicamos en los informes de gestión? O sea, que la estrategia, nosotros antes cuando enseñábamos auditoría, esto ha cambiado bastante. ¿Por qué? Porque la analítica de datos y la inteligencia artificial, al incorporarse en todos los procesos de auditoría, permiten el control. Ya no solo, antes teníamos teníamos que ver cómo determinábamos las muestras, cómo hacíamos nuestro trabajo para opinar sobre la razonabilidad o tomar decisiones en base a muestreo. Pero resulta que, ¿qué ha pasado? Con estas dos nuevas, con las nuevas tecnologías, ya no solo trabajamos con muestras, sino con el universo de información. Y eso es muy importante, más allá que vamos a seguir diciendo que el muestreo es importante, pero hoy nos permite estas tecnologías trabajar con los universos, y esto es lo que ha revolucionado para mí el mundo del control, ¿sí? Porque antes hacíamos mucho hincapié en una cosa y hoy tenemos que apuntar a trabajar con bases de datos y todos los elementos que conforman el universo. Entonces, hay que aportar, y esto ya va terminando, para apuntar a la eficiencia y la sostenibilidad en las organizaciones públicas. La sostenibilidad en el sentido de que tenemos que ser más eficientes, no podemos seguir malgastando o ocupando los recursos que nos dan a través del presupuesto, por ahí en horas personas, cuando necesitamos otro tipo de tecnología, horas de desarrollo, y los auditores dedicarnos a algo que ya lo vamos a hacer el hincapié enseguida. Entonces, creo que como estrategia para las organizaciones públicas hay que basarnos en un liderazgo de servicios, en entes de control. Este liderazgo de servicio es basado, centrado en las personas, en la formación de equipos. Yo ya no estoy ahora en el tribunal, hace poquitos meses, pero estoy trabajando en otros ejes en la universidad y cuesta horrores que trabajen en equipo. No solamente las cátedras, porque a veces le pedimos a los estudiantes, che, trabajen en equipo, pero si nosotros mismos no trabajamos en equipo. Esto para mí es fundamental en todas las organizaciones.
hacer una evaluación 360, por eso se llamaba así 360 grados esta charla, porque hay que en todos los procesos revisar cómo incorporamos estas nuevas tecnologías, estas nuevas aplicaciones de Big Data, de inteligencia artificial o lo que vaya saliendo, porque realmente es muy rápido el cambio y nosotros podemos estar esperando, o sea, haciendo procesos lerdos, porque en realidad siempre vamos a andar atrás de la tecnología. Y eso yo creo que es el impulsor de los cambios culturales que nosotros estamos pretendiendo en las propias organizaciones. Yendo más al tema nuestro, ahora vamos. El proceso de auditoría, estas son cosas que ya sabemos, pero bueno, vamos, era el métier de esta charla. El proceso de auditoría es un examen independiente, ¿sí? Eso es uno de los puntos fundamentales. Sobre información contable, porque lo que estamos acá, vemos rendiciones de cuentas, información contable, financiera, pero también podemos hacer auditoría operativa, auditoría que se aplica para otras profesiones, que son las médicas, o operativa en el sentido de que nosotros podemos ir a hacer una auditoría de un tipo de procedimiento, un tipo de operaciones, un proceso, un subproceso. La auditoría tiene más o menos la lógica que vamos a ver acá. Es realizada por una tercera persona, por eso el tema de la independencia también, y aplicando normas de auditoría que pueden ser específicas en el caso de los contadores, las normas de auditoría contables que las tenemos en una normativa profesional, y con el objetivo de emitir opinión sobre la razonabilidad de la información de acuerdo a las normas legales. Es una, digamos, definición amplia, porque nosotros la podemos aplicar, yo les digo, no solamente a la información contable, sino también a otro tipo de información operativa. El proceso mental, el proceso de auditoría es el mismo, lo que va cambiando es el patrón de medida, las normas legales sobre las que tenemos que actuar y el objeto. Por eso vamos a ver ahora que los elementos de la auditoría son el propósito, tenemos que tenerlo claro. A veces empezamos y dicen, tenemos que auditar las cosas juntos. Vamos a ver, buscar elementos antes de hacer este proceso, un minuto inicial, digamos, de la auditoría. ¿Cuál es sobre qué tengo que emitir opinión profesional? ¿Cuál es el propósito? Porque de allí va a salir cuál es el objeto que tengo que auditar. No solamente a veces tengo que auditar estado contable, sí, puedo hacer un programa, un plan, etc. Entonces, es muy importante definir estas variables, estos elementos antes de hacer una auditoría, porque es la que me va a ayudar a enfocarme en lo que tengo que hacer. El sujeto, bueno, el sujeto de la auditoría es quien va a hacer la auditoría, la persona que realiza la auditoría, que decimos auditor. El sensor es la norma legal que me va a determinar el marco, o sea, sobre lo que yo tengo que opinar. No es la norma de auditoría que me dice cómo tengo que hacer la auditoría, sino el marco legal que es el patrón de medida, que a veces le llamamos, ¿sí? Y eso hay que tenerlo claro y relevarlo bien al principio cuando yo voy a hacer la auditoría. ¿Por qué? Porque es sobre lo que voy a tener que después, o sea, el producto que yo voy a tener así. El informe del auditor tiene que estar enfocado en ese sensor que yo he determinado o que me lo han determinado, porque me han pedido determinada auditoría. Y la acción, el examen que vamos a realizar, que aquí es donde vamos al proceso, a la ejecución. Después de estos elementos, ahora, hay requisitos para hacer la auditoría. Esto, yo les digo, hace 36 años, creo que me recibí, ingresé a la cátedra de auditoría de clase, hoy estoy en otra cátedra después de 20 años, pero esto no ha cambiado. La base de lo que es el conocimiento de la auditoría, de lo que tiene que ver con digamos, en la sapiencia, pero sí ha cambiado mucho, ha revolucionado mucho lo que es la tecnología, que lo tenemos que aplicar fuertemente, rápidamente, en esto que nosotros, vamos a analizar. Entonces, siempre enseñamos requisitos para que exista la auditoría: auditabilidad del objeto, la independencia del auditor, la existencia de un sensor. Si vamos a ver algo que es importante hoy, y sobre todo con el tema del sistema, es la auditabilidad del objeto. Muchas veces nos ponemos a hacer auditoría sin haber hecho un relevamiento, por ejemplo, de los sistemas de información. Y hoy es importante, el sistema de gestión o sistema de control interno es importante porque nos ayuda a ver qué tipo de profundidad vamos a hacer respecto de los procedimientos de auditoría, si ya tiene algo de control interno en la propia institución, si nos vamos a tomar de esos procedimientos. Pero lo que sí es fundamental, y estamos hablando de las tecnologías y de la aplicación de esas tecnologías a la auditoría, es que nosotros hagamos los relevamientos iniciales de los sistemas de información digitalizados. Porque todo lo que tiene que ver con la seguridad de los sistemas
es lo que a nosotros nos va a permitir opinar sobre la razonabilidad, ciertamente. ¿Por qué? Porque la información que nosotros recibimos, que son estados contables o lo que sea, surge de un sistema, y ese sistema, si no es seguro o no tiene todas las, digamos, los requisitos que debe cumplir desde el punto de vista internacional, que ya acá no hay, las normas son internacionales, si no cumple con los requisitos de seguridad, para los organismos que vamos a hacer control externo van a afectar todo lo que es el proceso de auditoría, pero también van a afectar, y yo tengo que ponerlo, el alcance de la auditoría. En algún lado tengo que poner que el sistema no funciona bien, que el sistema no cumple con esos requisitos, ¿sí? Más allá, después de las observaciones o no que vamos a hacer, pero yo tengo que respaldar el trabajo que hago como institución en este tema. Y esto siempre se habló de la auditabilidad del objeto, nada más que hoy estamos muy imbuidos de todo lo que tiene que ver, todo surge de sistemas de información. Entonces, yo estoy viendo un expediente digitalmente, tengo que ver qué medidas de seguridad tiene este expediente digital, qué medidas de seguridad en cuanto al resguardo. ¿Por qué? Porque ese expediente que veo hoy, sobre el cual yo después me va a servir de base para opinar en función de cómo se registró, cómo se puso en los estados contables, ese expediente puede ser que mañana esté cambiado. Digan, no, este expediente no. Entonces hay un montón de aspectos que hacen a la auditabilidad y que lo tenemos que ver. Por eso habla de requisitos al principio, ¿sí? Esto es fundamental. Otro de los requisitos, que ya todos lo conocemos, y acá sí me he tomado la libertad de mandarnos a ver algo que tenemos en el DIETEI y que la verdad que empezamos a desarrollar en el grupo de contabilidad y auditoría, y es que sin independencia nosotros no podemos hacer auditoría, ¿sí? No hace, o sea, la independencia es el elemento y la condición básica para hacer la auditoría, para ejercer la auditoría, y está relacionado con los principios básicos, ¿sí? En cualquier lado, en cualquier tipo de auditoría, la persona que hace la auditoría no puede estar involucrada en el proceso que está auditando, ¿sí? O sea, básica. Por eso a veces también decimos cómo tienen que ser los auditores, de dónde tienen que depender, hay toda una formación. Nosotros en las normas internacionales de INDOSAI, de ISAI, tenemos un montón de principios ya dados, que lo que tendríamos que hacer es ir y analizarlos, porque es lo mismo que ya veníamos diciendo a nivel nacional y demás, pero bueno, los organismos públicos, y esto sí ya me enfoco, los organismos de control externo, tenemos normativa que nos puede respaldar cuando tenemos que defender ante legisladores, funcionarios o lo que sea, porque el organismo de control externo tiene que estar dotado de la independencia suficiente. Yo acá los he vinculado que todas estas normativas en realidad ustedes las tienen a disposición, los que están formando parte del DIETEI y todos los que forman parte de los órganos de control externo, en el manual de auditoría digital que tiene el DIETEI. Ingresan al DIETEI, el manual de auditoría digital, y ahí se empezó a incorporar, igual que como se analizan la auditoría, las normas generales, las normas de la persona, acá hablamos de independencia, y acá están vinculadas para que ustedes puedan ir a refrescar esos conocimientos y a ver qué dicen las normas internacionales. Después tenemos también las normas para el desarrollo y las normas sobre informes, que también hay normas internacionales que nos dicen. Y el otro elemento, requisito, es que exista un sensor. O sea, yo no puedo opinar sobre qué, teniendo como base algo. Entonces, identificar el sensor es, en los casos nuestros, identificar a qué organismo, qué tipo de organismo es. Por ejemplo, yo no tengo el mismo sensor si vamos a hablar de rendiciones de cuentas, si es un ente público, a un ente privado o un fideicomiso. Para lo cual siempre es recomendable que todos los organismos de control tengamos requisitos fijados, ya que tenemos la potestad y también la obligación de opinar sobre de analizar esas rendiciones de cuentas. Es bueno que nosotros fijemos los requisitos, porque no es solamente para beneficio de los órganos de control externo, sino también para el organismo que nosotros vamos a controlar, donde saben que las reglas son claras. Entonces, esto es lo que yo tengo que presentar. Por lo tanto, tengo claro a dónde tengo que apuntar. Entonces, ese sensor, cuando nosotros vamos a auditar, tiene que estar bien identificado, que es todo el texto normativo también, ¿sí? Afecta la normativa utilizada como sensor, obviamente porque puede opinar de acuerdo a esa norma legal, y hay que hacer reglamentaciones de rendiciones de cuentas.
esto es fundamental para, ya les digo, por ahí es como decirles cuando a los estudiantes, a aquellos que están involucrados en la docencia, les decimos, mira, esta es la rúbrica con la cual yo te voy a decir un sistema de rúbrica de evaluación, es decir, te digo cuáles son los parámetros con los que te voy a evaluar. Y estoy dejando al estudiante aspectos que va a considerar porque sabe que yo allí voy a hacer hincapié para armar o formar en competencia. Entonces, este patrón de medida a contrastar es el con el que vamos nosotros después a llegar a la conclusión del proceso de auditoría. El proceso de auditoría, como todos saben, hay que revisar esa revisión de gestión de control. Tiene los ejes que ya veníamos viendo, que todos conocen, que es la planificación, la general, más específica, y la que llega hasta el programa de auditoría, previo a que yo voy a hacer la auditoría. La ejecución, o sea, ese programa es la articulación entre la planificación y la ejecución. La ejecución, que es cuando yo aplico procedimientos de auditoría, obtengo evidencia, ¿para qué? Para poder llegar después a la conclusión y hacer mis informes de gestión, informes, yo les digo de gestión en general, pero bueno, cada uno lo va adaptando a la organización y al tipo de auditoría que está haciendo. Continuando con esto, el enfoque de la planificación, enfoque que esto sí cambió en los años 80, el enfoque que aplicamos para hacer auditoría, y sobre todo por un tema de eficiencia en el uso de los recursos, no estamos hablando acá de uso de recursos solamente públicos, esto así se enseña en la parte privada también. La auditoría es un enfoque de arriba hacia abajo, porque como decimos que no revisamos, hay algo que tiene que estar bien claro, en auditoría no revisamos el 100%. Hoy sí que dijimos, la estrategia es que como la inteligencia artificial, o la analítica de datos, o los accesos tecnológicos, todo lo que tiene que ver con aplicación de herramientas tecnológicas, sí me permiten, en muchos casos, contrastar el universo. Pero no es el objetivo de la auditoría, ¿sí? El objetivo de la auditoría es hablar sobre razonabilidad. A esto tenemos que llegar arriba. Por lo tanto, para esto hacemos un enfoque de arriba hacia abajo, de lo más general a lo más particular. Entonces, partimos del establecimiento. Cuando nosotros vamos a hacer los planes y los programas de auditoría, tenemos que identificar procesos en las organizaciones a las cuales vamos a controlar, analizar la seguridad de los vectores digitales, determinar la auditabilidad antes de establecer los ejes de la auditoría en general y acceder a las bases de datos que nos van a dar pistas de auditoría. Con el acceso a la base de datos, por ahí no hacemos la auditoría. Pero sí hacemos todo lo que tiene que ver con, obtenemos pistas de auditoría que ya lo vamos a después a incorporar al profesional para que aplique su juicio crítico. Entonces, es un trabajo integral en todos los sectores, siempre apuntando, lo voy a decir 20 veces, a la mejora de la eficiencia en el control público. Bueno, la ejecución del control enfocado en el uso de la tecnología. Acá he ido poniendo en esta presentación, porque la verdad que después, bueno, van a tener específicamente herramientas aplicadas, pero hay un montón de cosas, de herramientas que nosotros solo podemos ir viendo e incorporando. O sea, los otros días escuchaba y es tal cual, y bueno, yo tengo 60 años ya, pero digo, si nosotros dentro de unos años, si no aprendemos estas herramientas, estas aplicaciones, usar estas aplicaciones de inteligencia artificial, analítica de datos, inteligencia artificial, que no es solamente aplicar ChatGPT o Gemini, hay aplicaciones que tienen que ver con distintos, o sea, con el enfoque lo que yo quiero hacer. Para la parte educativa hay aplicaciones específicas, entonces lo que tenemos que hacer es interiorizarnos en estas herramientas. Yo siempre digo, no hacernos especialistas en el uso de la herramienta, porque para eso, dije antes, trabajo en equipo. O sea, yo conozco la herramienta porque sé después lo que les quiero pedir desde mi conocimiento. Auditor en sistemas, auditor contable, auditor de procesos. Pero sí tengo que conocer esta herramienta porque si no dentro de un año vamos a ser, como dice, analfabetos digitales. Hoy está transversalizado todo, hasta en el teléfono tenemos incorporado estas aplicaciones. Entonces, ¿cómo nos la vamos a aplicar nosotros? En la parte de la ejecución. Ya hablamos de la planificación, dejamos cómo es el enfoque, pero yo me voy a hacer un poco de hincapié aquí, en lo que es ya la ejecución del control, que empieza con algo que también tiene que ver con la planificación. ¿Por qué? Porque el proceso es continuo, no es que
Las etapas van en orden, porque primero planificamos, ejecutamos y después informamos, digamos. Pero hay un elemento, por ejemplo, que tiene que ver con los relevamientos de control interno. Si alguien quiere ir a ver, o sea, dónde nos basamos en este tipo de orden en la parte de ejecución, bueno, los que estamos en la parte contable tenemos una resolución técnica, que es la 53, modificatoria de la 37, que hay que permanentemente tenerla como patrón de medida, porque es la que nos rige como profesionales en el orden nacional. Si queremos ver otras herramientas, bueno, podemos ir, los que estamos en el sector público, a Intosai, donde tenemos normas específicas internacionales para aplicar en la auditoría. Y en realidad tampoco es distinto a lo que aplicamos en la auditoría del sector privado, porque justamente Intosai ha adoptado las normas internacionales de auditoría, o sea, que rigen hoy para el sector privado, que son las mismas. Entonces, empezamos con los relevamientos de control interno. ¿Cómo me pueden ayudar en la inteligencia artificial y además la analítica de datos? No solamente a mí, sector órgano de control interno, sino también para explicarle, para acercarme al cuentadante, al controlado. Es muy importante que nosotros no vayamos y hagamos algo y después nos vamos a nuestras instituciones y sacamos todos los códigos, categorizamos. Bueno, pero devolvámosle algo, porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es contribuir a que mejore la organización. Por esto el reglamento de control interno, que es uno de los principios para nosotros empezar a ejecutar, podemos mostrar los datos mucho más sensiblemente, más lindos, más coloridos, con herramientas como Power BI, con la herramienta también de visualización que tiene Google, haciendo mapas de calor, con Notebook LM, que es una herramienta bastante fácil para aplicar y que todos la tenemos, digamos, a la orilla ahí en el Google, para hacer mapas mentales a veces es bastante sencilla, por lo menos en lo que hay profesionales de temas que me dicen, no, bueno, es que hay un montón de herramientas, depende para los fines que sea. De todas maneras, esto sí lo hemos visto, sí lo hemos aplicado, específicamente acá también en el tribunal, con el tema de Power BI, mapa de calor, porque es la forma en que me lo hemos ido a explicar después a los cuentantes, cómo le hemos hecho el reglamento de control interno, y en vez de darle 20.000 preguntas por lo que no salió, le hemos ido y le hemos explicado fácilmente, asequiblemente a los órganos cuentantes, cómo nos dio esto, que en realidad nosotros es el puntapié de la auditoría, pero no es el eje central de la auditoría. Nosotros no vamos a opinar sobre el sistema de control interno, nos va a servir para seguir avanzando en la auditoría y determinar los procedimientos de auditoría. Acá cuando hablamos de determinar los procedimientos de auditoría, puede servir la inteligencia artificial desde elaborar listas de control fácilmente. Yo puedo más o menos racionalizar o pensar un procedimiento, capaz que en algún lado ya está escrito. Lo que me hace de la inteligencia artificial es poder hacer esos procedimientos más rápidamente. Obviamente, pues lo voy a tener que revisar. Lo que me sale de todas estas aplicaciones es revisable. ¿Por qué? Porque a veces alucina, porque a veces nos da errores. En lo mismo, cuando hacemos mapas mentales, en otro elemento saca mal. O sea, esto hay que validarlo. Siempre, cuando aplicamos tecnología, después hay que hacerle el juicio crítico. Y ahí es donde está el conocimiento del que sabe hacer estas cosas. Y el trabajo en equipo, vuelvo a repetir. Entonces, describir objetivos, solicitar procedimientos de auditoría más apropiados. Por ahí nosotros pensamos que este es más apropiado para el fin y el objetivo que yo quiero, que sería verificar registros con documentación de respaldo, y a lo mejor no tengo siempre que ir a ver los expedientes, que es una cosa que tenemos bastante ácida los profesionales en las ciencias económicas, porque antes era el acceso primario que teníamos, los procedimientos que tenemos. Entonces hoy podemos también ir preguntándole, consultando, haciendo, digamos, otro tipo de procedimiento, no haciendo el procedimiento, sino previo a hacer el procedimiento, ver qué otras cosas hay, porque recuerden que también todos los chats conversacionales, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial de chats conversacionales, tienen información que a veces nosotros no hemos alcanzado ni a ver, porque es información que ha ido sumando a nivel de todo lo que hay, de todo lo que está disponible. Entonces, por ahí a nosotros no se nos ocurre un procedimiento, tenemos los procedimientos establecidos en la RT53, pero hay otras cosas que podrían hacer más eficiente el procedimiento con el objetivo que yo quiero. Por eso, no es que hay que largarle, ¿qué me viene bien? No, tengo que tener el objetivo, lo que dijimos. Los elementos de la auditoría tengo que tener claro, porque no le podemos mandar
al chat conversacional cualquier cosa. Importante todo lo que tiene que ver con los prompts que nosotros desarrollemos. Igual esto lo aplica igual, o sea, yo digo, el que está trabajando todo el día le hace preguntas y demás. El problema es el profesional que tiene que analizar lo que sale de esas aplicaciones. Una vez que determinamos el procedimiento de auditoría, lo que hacemos en la ejecución es obtener evidencia aplicando la auditoría y donde lo que les decía yo, que la aplicación de la analítica de datos, las herramientas ya permiten no ver, o sea, no hacer muestras en algunos casos, en otros casos sí, podemos trabajar por el universo si nos han dado permiso para acceder a las bases de datos. Y el tema también que a veces tenemos problemas porque no podíamos leer bien la lectura. Este es un ejemplo, porque hay miles. Y aparte yo porque los he visto, que lo han hecho acá, entonces yo lo puedo transmitir porque no es que no lo hemos hecho nosotros, sino acá nuestras informáticas que trabajan al lado de los profesionales han ido aplicando y a veces cuando nos pasaban algunos elementos en PDF, no los puedo cotejar con un registro contable. Bueno, hoy nos permiten hacer este tema, y esto gracias a la aplicación de la tecnología. No tengo que hacer un montón de procesos para desarmar ese PDF, por ahí no era seguro, y con un PDF y un registro contable, y algún sistema puedo hacer cotejos, qué sé yo. Ya hay varios trabajos presentados en las jornadas, en los congresos, respecto a lo que se puede hacer. Esto es lo bueno, ir viendo cosas, pero también es cierto que cada auditor tiene que ir interiorizándose porque va a ir viendo muchas otras cosas. Lo que se da en estos conversatorios son algunas pistas de lo que se podría hacer. Y en esta parte, en la opinión sobre la rendición de cuentas, es importante elaborar los informes, en esto se va a hacer hincapié enseguida, lo van a explicar las chicas, elaborar y exponer los informes también con IA, porque a veces los informes son crudos, o sea, nosotros tenemos que hacer un trabajo técnico. El trabajo técnico lo tenemos que hacer y tiene que tener la estructura que tiene que tener. Un informe de auditoría tiene que tener la estructura que corresponde. Más allá de eso, cuando tenemos que informarlo, cuando tenemos que exponerlo, a lo mejor, qué sé yo, al cuentadante o a algún gerente o a algún CEO que está decidiendo, es importante hacerlo con otras herramientas que sean más, digamos, porque siempre decimos hacia arriba, hay que hacer más general la información, no darle estos informes que a veces cuestan entenderlo. Entonces aquí también tenemos que aplicar el juicio crítico profesional. Esto es seguro, los informes van con juicio crítico profesional. No podemos sacar un informe directamente de la IA, y si no, tomemos como ejemplo lo que le pasó a Deloitte hace muy poquito con un informe que era público, o sea, era sobre el Estado en Australia, creo que fue, donde la inteligencia hizo un informe con inteligencia artificial que tenía error. Esto puede pasar, ¿por qué? Y porque el expertise sobre lo público, las normas que se aplican como patrón de medida de lo público, no son iguales que las normas que nosotros aplicamos para la auditoría del sector privado, que son mucho más comunes internacionalmente. En cambio, en lo público tenemos que ir a ver específicamente, si voy a un municipio, qué tiene el municipio, si voy a una provincia, si voy a nación, qué es lo que le aplica a cada uno de ellos. Y eso es tan importante a veces como hacer la auditoría. Si yo no sé cuál es el patrón de medida, capaz que le aplico a la provincia de Mendoza una ley nacional que no les aplica. Ya terminando un poco, también es importante, ya como auditoría y ya como auditoría interna, diría, que nosotros hagamos informes de gestión a las autoridades, para lo cual tenemos varias herramientas, máximo con las tecnologías, análisis de cumplimiento de metas, indicadores propios nuestros, que en vez de ver en un informe cuántos días por ahí puedo ponerlo con analítica de datos mucho más fácil. Nos ha pasado a nosotros efectivamente, cuando hemos hecho auditoría interna, que la verdad, uno le da un informe a las autoridades escrito y no es tan importante como cuando por ahí hay un gráfico que nos diga, el gráfico sale automático, o sea, no tampoco es que tenemos que hacer mucho más. Entonces, para eso necesitamos conocer esa herramienta, hay que hacer una revisión general de los procesos, vuelvo a decir otra vez, es importantísima, informes gerenciales que tienen que ver con la gestión. Entonces, dudas, preguntas que nos quedan aquí como, a ver la próxima, preguntas que nos interpelan. ¿Entendemos la importancia del rol que cumple la tecnología en el proceso de auditoría? ¿Sí? No podemos seguir igual que antes, seguro. Detectamos a aquellas personas con actitudes de liderazgo que nos ayudan a motivar y a hacer. ¿Por qué? Porque la institución es gente que por naturaleza es la que
se va a involucrar en estos procesos más rápidamente y demás, pues hablamos de un liderazgo de servicio que va más allá, es transversal, no tiene que ver con la línea que en el Estado la tenemos y es necesaria, que es la línea de autoridad y las estructuras de autoridad que tenemos, porque como tenemos que rendir cuentas, esas líneas y esa organización burocrática, que es un sistema de administración que la burocracia es importante. Pero acá tenemos que detectar a esas personas que tienen, por naturaleza propia, esas inquietudes y demás de poder ayudar a otros para que hagamos una planificación más eficiente en las organizaciones. No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace 2 años, les digo, ni siquiera 10, y contribuir a la mejora de la gestión pública de nuestra organización. Todas estas cuestiones tienen que ver con la gobernanza en el sector público, que es un tema bastante amplio, no voy a incorporarme en esto, pero esto es gobernanza en el sector público, hacer que nuestros recursos se utilicen más eficientemente. Bueno, muchísimas gracias, y las dejo acá en compañía de las chicas. No sé si antes va Adriana a ver el tema de preguntas. Gracias. Gracias, Graciela. Preguntarte, primero que nada, vos hablaste de acceder a la fuente primaria de información para poder hacer auditoría. ¿Cómo hace el organismo de control para tener o para lograr esas bases? Bueno, generalmente todos los organismos de control externo tenemos potestades dadas por la Constitución, las normas orgánicas, las leyes de creación y demás. Esas potestades no hay que usarlas, yo digo, como cosas que imponemos a otros, sino como aspectos que también al organismo que estamos controlando les sirven. Entonces, ¿qué es lo que decíamos recién? Tenemos que reglamentar los procesos de rendición de cuentas. Estamos hablando de ese proceso y decirle claramente al organismo, miren, nosotros necesitamos acceder, porque en la medida que acceder a las bases de datos, que es la información base, ¿sí? Para poder ir auditando y, de paso, cumplimos con ese requisito de verificar la auditabilidad del sistema, ¿sí? Porque nosotros desde la base de datos podemos generar reportes o informes que a veces se lo tenemos que pedir a que lo haga en cuenta antes cuando no es necesario que lo haga en cuenta antes. Bueno, entonces tenemos que vender, como yo siempre digo, vender el servicio de auditoría, porque le sirve al otro, no porque me sirve a mí como órgano de control interno. A él le sirve un organismo, un intendente, un gobernador, un ministro, un director de una repartición, que yo le diga, mira, yo quiero acceder a la base de datos, y de paso te voy a asegurar si tenés cumplir con determinadas normas y si funciona bien tu sistema. Encima le estoy dando como una contribución, que digo yo que es lo principal que tenemos los órganos de control externo, la contribución que le damos al organismo controlado. Entonces, establecer los requisitos. Hay que reglamentar los requisitos que yo necesito para realmente hacer un buen informe de auditoría, pero que también le van a servir a él. Entonces, la venta, digamos, la acción de marketing que yo siempre le digo es hacerle entender al que le estoy controlando que le sirve más a él también a veces que a nosotros. Hay una pregunta, ¿vamos? Sí, hay una consulta más. Sí. Y habla sobre los alcances y las limitaciones, dice, por una cuestión de responsabilidad. Exponemos, dice, en alguna parte del informe, ¿y con qué tecnología vemos ese universo? Lo pregunta la contadora Karina Sánchez de Formosa. Bueno, la tecnología con la que vemos el universo es justamente la aplicación de algunas de las herramientas que nosotros tenemos. Qué sé yo, en el caso del tribunal tenemos un software de auditoría que es ACL, hay otros que trabajarán con otros programas propios desarrollados. Hoy también tenemos que tener en cuenta la inteligencia artificial. Hoy hablamos que necesitamos los programadores, pero yo he visto muchos programas que ya están incluidos dentro de lo que es la inteligencia artificial. Hay muchas cosas desarrolladas ya en inteligencia artificial que son los programas para auditar. Tenemos que aplicar alguna tecnología o algún software de auditoría para, qué sé yo, yo le pido toda la base de datos de todos los empleados públicos de la provincia, municipio, acá lo hacemos, de organismos públicos, todo lo que rinde cuenta y después hacer un cruce de esa información, un cotejo de información para sacar pistas de auditoría, que se las vamos a dar al auditor y el auditor lo tenés que ir a investigar a ver si esa incompatibilidad que determinamos es cierta o no. O esa ausencia de registro sistémico de ingreso y egreso está exceptuado por otra norma legal que le ha dado para el trabajo remoto a la persona. O sea, tenemos que seguir investigando, no podemos tomar
hacer conclusiones de algo que aplicamos así en forma global. Eso por un lado con respecto al universo. Hay que aplicar algún tipo de tecnología. Igual hoy día se puede ver sin software de auditoría. Me animo a decir que se puede hacer auditoría sobre base. El tema es tener el acceso a las bases o tener el acceso a la información en un formato uniforme. Acá cuando en principio empezamos con la auditoría, y es más, hasta hoy puesto como requisito, pedíamos todo en TXT. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era así, de esa forma, todos con el mismo formato, podíamos nosotros hacer los cruzamientos, los controles que correspondan. Y respecto al tema de la limitación, es un tema muy escabroso, que nosotros como profesionales y los órganos de control externo tienen que identificar a los efectos, por lo menos de ponerlo. Hay el informe que hace los órganos de control externo no difiere mucho de un informe del auditor en cuanto a sus partes de un informe del auditor de una empresa privada. Entonces, en una de esas partes nosotros tenemos que poner si hay algún problema de auditabilidad, por lo menos, no digo que hacer una observación, porque teóricamente cuando yo hice el relevamiento del sistema digital, de la seguridad del sistema digital, le di al cuentadante, al que estoy controlando, le dije, mira, todas estas son las deficiencias que tenemos. Yo digo que hay que ponerla en una parte del informe, como se hace en toda la auditoría, y después otra cosa es el impacto que tiene en el informe, ¿sí? En la opinión, aquí no. Pero hay que ponerlo, porque eso responsabiliza. Hoy, ayer hablaba con un auditor justamente del tribunal que me consultaba por separado, y hoy en la justicia penal hay aspectos que hemos hecho de auditoría, que han surgido de auditorías hechas por el Tribunal de Cuentas, y que preguntan, ¿y por qué la auditoría sí? ¿Y por qué son 3 los expedientes que ustedes vieron y no vieron 8? Bueno, hay que hacer docencia explicando lo que es el proceso de auditoría. Y si yo tuve algún problema y hay algún problema que no lo puedo solucionar porque yo no puedo matarlo de vuelta antes, es decir, tenés que tener seguro en tu sistema. Eso es una norma, digamos, de base para todas las organizaciones, pero sí tengo que ponerlo en algún lado. Otra cosa es el impacto que tiene en la opinión, ¿sí? Ahí sí hay mucha discusión. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. A los demás le digo que le vamos a pasar las consultas a Graciela y se las vamos a responder ya mandándoselos a su chat o al final de la exposición para poder darle lugar a las chicas y cumplir con el tiempo. Bueno, nuestras segundas especialistas son las ingenieras Marcela Andrea Palmieri y Andrea del Valle Chávez. Andrea Chávez es ingeniera de bioingeniería, diplomada en automatización, diplomada en data ciencia y Python, desarrolladora freelance en Python. Marcela Palmieri es técnica en universitaria de electrónica, licenciada en administración, ingeniera en administración de empresa, diplomada en análisis de datos con inteligencia artificial y Python, diplomada en gobernanza de datos, desarrolladora freelance en Python, especialista en análisis cuantitativo de datos y cualitativo de datos, maestrando de análisis cualitativo de datos. Las ingenieras nos van a contar sobre el desarrollo de herramientas para optimizar las tareas del Tribunal de Cuentas y equipos de auditoría. Esta pequeña reseña teórica y utilización de prácticas de herramientas de tecnología de información. Bueno, chicas, todo suyo. Bueno, buenos días a todos. Siguiendo el hilo conductor que nos ha dejado Graciela, no voy a hablar de lo alto o bajo porque es muy alto, vamos a tratar de mostrarles nuestras nuevas herramientas, las cuales, como dijo ella, de una forma transversal colaboran con la auditoría. Hacen más fácil el trabajo humano, pero no lo reemplazan. Pero, si uno se pone a ver que desde el principio del año, o desde el año pasado, empezamos a ver una gran cantidad de inteligencia artificial o de aplicativos que han surgido, está el miedo de decir nos quedamos sin trabajo. Y bueno, vamos a tener que ir a aprender a poner ladrillos, a hacer alguna mezcla, algo que en lo que podamos ganarnos la vida. Pero no, tratemos de seguir siendo humanos y de que estas aplicaciones nos colaboren. Ya desde hace casi 50 años que se empezó a digitalizar los papeles de trabajo generales en lo público y en lo privado,
Todas estas empresas grandes fueron juntando, acumulando información. En un principio eran números, ahora son números, letras, semánticas, lo que da a la posibilidad de hacer un procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural existe también desde hace, o el querer hacer ese procesamiento del lenguaje natural existe desde hace muchos años, y recién ahora la capacidad de cómputo nos permite lograr esta aplicación de fórmulas matemáticas en modelos que logran captar esa semántica lingüística. Ya aplicado a la auditoría, nosotros empezamos usando Machine Learning en la automatización. Y nos empezó a quedar chico, apretado, ese uso, entonces saltamos a la inteligencia artificial. Y ahora ya, como algo más chiquito, empezamos también con la inteligencia artificial generativa. Probablemente para el año que viene tengamos otro tipo de módulos o de modelos matemáticos con otro nombre de inteligencia artificial que vamos a ir aplicando en nuestras aplicaciones. Como venía diciendo, acumularon gran cantidad de datos. Estos datos se pueden sintetizar de una manera matemática también, tokenizándolos y anonimizándolos. Todos esos datos se meten en neuronas, que no dejan de ser más que una gran cantidad de diodos que se usaban, o de como eran las válvulas de hace 50 años, pero en gran cantidad y en minúscula tamaño. Esto logra que estas neuronas trabajen casi como funciona el cerebro humano, y es casi lejos, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos inferencias y cosas que no la tiene la inteligencia artificial y estas neuronas armadas, pero nos colaboran en nuestra tarea diaria. Hay que decir que hace unos años atrás alguien nos comentó: es difícil buscar en los buscadores del tribunal, buscar los fallos viejos sin saber exactamente qué dicen ni la numeración. Y entonces nació nuestro primer Frankenstein. Me estoy saltando una parte porque no le dije en qué estamos programando. Estamos programando en Python. Usamos las librerías de Python como NumPy, que es una de las más famosas, Torch, BERT, y para poder levantarlos a la producción a la nube, usamos Flask y Streamlit, que nos da la interconectividad con el humano. También usamos una nube cloud de Google para poder hacer funcionar nuestras aplicaciones web. ¿Y qué nos permite también esta nube? Nos permite auditabilidad continua y nuestras seguridades exactas de este procesamiento en la herramienta que estamos utilizando. Todas las herramientas que le vamos a explicar tienen auditabilidad aunque estén en la nube. Y lo otro que nos permite es anonimidad. Todos los datos que nosotros trabajamos nunca suben a la nube, siempre se trabajan en el servidor del tribunal o en la máquina propia del usuario. Ahora sí pasamos a Frankenstein, porque me había estado adelantando, y esta fue nuestra primera herramienta. Tuvo muy buena aceptación porque logra de una forma más rápida y más eficiente encontrar información dentro de los fallos, y sobre todo si son antiguos. No voy a dar mucha explicación porque para saber hay que explicarle y usarle, y es muy propia del Tribunal de Cuentas de Mendoza. Pero nos da, con una simple palabra, buscamos información, con lo que nos acordamos semánticamente, nos da la información de los acuerdos, de los fallos donde salía esa palabra o esa frase que buscamos, hace un resumen y nos permite sacar información para el informe que estemos elaborando o para lo que necesitemos en la normativa fallada. La siguiente aplicación,
perdón, van a ver ahí en la pantalla el resumen que se puede generar o el sacado de fallo completo. Eso está en web, los fallos nuestros pueden verlos y lo puede usar cualquier persona de cualquier parte del mundo. De ahí saltamos nuestra segunda aplicación, que también surgió de unas propuestas hechas en algunas de las jornadas anteriores. Y esta aplicación, estas dos aplicaciones, pero vamos a mostrarle una que es la más completa, son validadores de informes. Es una herramienta útil tanto para el contador auditor, el equipo auditor, como para el director. Y pasa a explicarle cómo funciona Andrea. Bueno, buenos días. Gracias, André, por la presentación. Gracias, Tato. Estas aplicaciones que hablaba Marcela, que muy bien lo dijo, son aplicaciones que vienen a ayudar al trabajo diario del auditor contador. Bueno, veo que no saben. Lo importante es que vean la pantalla, que vean la aplicación. No es importante que yo saque la pantalla, pero ahora sí. No soy tan importante, lo importante son las aplicaciones y lo que hacen las aplicaciones. Como contó Marcela, bueno, nuestro primer bolito fue el del fallo para poder buscar por temas y poder, cada revisión, poder ver cómo se trató un tema en cada uno de los fallos en cuenta. Y de ahí surgieron aplicar inteligencia artificial a los informes propios que realiza el Tribunal de Cuentas. El primero fue el informe general y el segundo fue el informe complementario. Yo les voy a mostrar uno de los dos informes, más o menos son similares y con sus particularidades. ¿Qué hace este validador? Es en cuanto al formato que tiene ese informe complementario. Dice, por ejemplo, qué títulos tienen que estar presentes, y si no están presentes, se marca con una cruz. Puede ser que no tenga que estar presente, ese criterio lo va a tener el auditor, va a decir, está bien que estén estos tres títulos, el título de fundamento de la opinión motivada no debe estar, esa opinión, ese resultado, bueno, lo va a decir el contador. ¿Qué más detecta? Detecta todas las observaciones que componen este informe complementario. Esas observaciones, pueden ser observaciones con subobservaciones, le va indicando los subtítulos por cada una de las observaciones. Le dice, esta observación tiene la contestación, tiene la conclusión, tiene la norma legal, tiene el responsable. Y a su vez, contiene dentro de la conclusión una palabra que debe estar, que es o subsistente o subsanada. Les da indicaciones, indicadores. Esta observación está compuesta por esto. Le va dando indicadores. Por ejemplo, en el caso de la observación 3, la conclusión tiene subsanada, entonces está bien que no tenga la norma legal y el responsable. Le da indicadores, no corrige el informe complementario. El que va a corregir el informe complementario, el que sabe el informe complementario, es el auditor. Esto solamente indica, le hace la manera más fácil del formato de poderlo corregir. Por ejemplo, acá en la conclusión dice, no contiene ni la palabra salvada, ni subsanada, ni subsistente. Tiene que releer esa conclusión porque a lo mejor no está clara cómo está redactada. Otra parte importante que hace este validador son la validación de encabezado. Los informes complementarios, como los informes generales, están compuestos de muchas secciones. ¿Por qué están compuestos de muchas secciones? Yo les explicaba a los auditores, porque cuando ellos trabajan con hoja vertical, hoja horizontal para ingresar en cuadro, sí o sí tienen que hacer un salto de sección. Y cada sección tiene un encabezado diferente. Entonces tienen que manejar cada uno de los encabezados de cada sección. Y a su vez nosotros tenemos la particularidad de los formatos de informe en que la hoja par y la impar son también diferentes, porque en una tiene una imagen y en otra una imagen y en la otra no. Entonces acá, ¿qué me va a decir? En el primer encabezado me va a decir, bien, tiene esta leyenda. Pero ve que en una sección, en la hoja par, por ejemplo, no tiene la leyenda, cambia, por ejemplo, el número de expediente, el ejercicio, el organismo. Y eso es importante, porque por ahí se copia y pega de otros años, o ya tengo los auditores por ahí trabajan en más de un organismo, traen de otro organismo y lo copian, y bueno, el copia y pega por ahí pasa, y que se les pasa de largo, entonces es importante validar ese formato que es el encabezado.
También que valida el formato, la fuente, que también nosotros lo tenemos por MITE, qué fuente deben usar, qué tamaño deben usar, cuáles son los márgenes que deben tener. Toda esa formalidad que la podemos hacer a través de librerías, que mencionó Marcela en su primer momento, las librerías que fácilmente nos detectan esta información en cuanto a la formalidad, lo podemos ayudar y podemos hacer una detección. En cuanto a fondo, bueno, ahí está el criterio de cada uno de los auditores. Tenemos para el informe complementario y para el informe general. Y una nueva herramienta que hemos traído ahora es, como bien siguiendo el libro de Graciela, es cómo analizamos la información que nosotros recibimos del Tribunal de Cuentas. Yo siempre les cuento que nosotros pedimos las bases, en nuestro acuerdo pedimos las bases de información, que es Big Data, es mucha información. Esa información que tenemos en el universo, y que para poder manejar esa información, que es mucho registro, 6 millones de registros, 7 millones de registros, necesitamos tecnología. Con eso estamos con ACL. ACL levantamos esa tecnología, hacemos controles, hacemos cruces, elaboramos pistas de auditoría, como lo venimos explicando en la mayoría de los trabajos del Tribunal de Cuentas. Este analizador es más bien un analizador para los anexos, para los estados contables que se piden en las presentaciones mensuales. Como contó Graciela, eso viene, nosotros lo pedimos a través de un acuerdo en TXT. Esto nos analiza rápidamente un auditor, levantando un TXT, es muy difícil de leerlo. Bueno, un contador lee un TXT separado en byte y se quiere agarrar la cabeza y no me lo cierra. Bueno, ¿esto qué nos va a permitir? Que el contador no tenga que pedirle a un informático leer ese TXT y puede leer un TXT, un Excel o un CSV. Bueno, ahora les explico cómo. Bueno, acá tiene, en esta parte de la pantalla tiene personalización, porque yo estoy usando en el Chrome modo oscuro, ustedes lo pueden usar en modo claro, y son chiches que le hemos ido poniendo a cada uno de los gráficos, que ahora lo van a ver. Yo voy a levantar, por ejemplo, esto es el anexo 3, así lo pide el acuerdo. El nombre de la tabla es el anexo 3 de una repartición. Acá me dice archivo cargado, tengo una vista previa del anexo, tengo un TXT separado en par. Me va a decir las columnas que trae, y esto ya es más vistoso a los ojos de un contador que un TXT. Solamente lo ve. ¿Qué puedo hacer acá? Lo primero que puedo hacer es descargarlo en Excel. Entonces ya de un TXT pasan a un Excel sin la ayuda de nadie, solamente la aplicación. Acá a los informáticos, esto nos bloquea en los informáticos, ya los estamos independizando. Acá ¿qué hacemos? Bueno, buscamos por partida y vamos al pagado. Estas son columnas que vienen en ese TXT. Rápidamente, en 5 segundos de una información digital que nosotros pedimos un TXT, ya podemos ver un formato en barra, cómo está distribuido el pagado en cada una de las partidas. Lo podemos ver en barra horizontal, rápidamente, lo podemos ver ahí le voy a cambiar acá el color para que lo puedan ver. Lo pueden ver en una torta. Acá el servicio y el personal se lleva la gran cantidad de porcentaje. Estos son datos verídicos a septiembre. Por ejemplo, personal no lo quiero ver, lo quito. Servicio no lo quiero ver. ¿Cómo se vuelve a redistribuir todas las otras partidas? Son herramientas intuitivas, fáciles de manejar, que pueden llegar a servir, bueno, no, les sirve a la auditoría y que rápidamente tienen la información que viene digital, que ya está atravesado y que no necesitan la ayuda de nadie para poder trabajarla. Y el último gráfico es Pareto. Acá les dice que el 80% está aplicado en servicio y personal, el 80% está explicado por 2 categorías, servicio y personal. Rápidamente, esta información me sirve como papel de trabajo, vengo acá, una fotito, me descarga la fotito, yo lo puedo apuntar a mi papel de trabajo y ya tengo el universo, porque es una información que llegó un mes y no hice de ningún filtro, analicé la información con el universo. Ahora vamos a levantar otro que tenga más datos. Este, por ejemplo, es un Excel, que también se los habíamos mostrado para gobierno que trabajamos. Este Excel tiene varias hojas. Entonces acá me muestra cada una de las hojas de ese Excel. Voy a ver el universo de esta repartición.
vista previa, me dice qué datos trae esa hoja SS para ver si es lo que yo quiero graficar. En este caso no tiene sentido descargarlo a Excel porque ya viene en Excel. Por ejemplo, por mes voy a ver el pagado. En este caso se llama liquidado. Eso cada auditor conoce cómo viene el nombre del campo y cómo es su sistema contable. Lo primero que me graficó es Pareto. Bueno, acá me dice por mes cada uno el 80% que cubre por el mes. Pero por ejemplo, si yo voy a las barras horizontales o verticales, si lo quieren ver así, por mes me va diciendo, acá no está ordenado, está ordenado alfabéticamente, pero por mes me va diciendo cuánto es el gasto que tiene de liquidado ese organismo. Es el universo. Yo levanté toda la información de ese sistema contable y ya tienen, bueno, acá ya tienen la información a mano y ya saben, ya lo conocen, es la manera de conocer la repartición en cada uno de sus gastos. En julio, bueno, el mayor liquidado en julio, agosto, bueno, abril. También, con una fotito, lo pueden descargar y ya lo tienen para ponerlo en los papeles de trabajo. Lo pueden hacer en dólar, como lo quieren repetir, sacar el mes que no quieren. Lo muy interesante, lo vamos a ver por proveedor, que ahora sí vamos a tener mucha información. No, en base horizontal. Tengo muchos proveedores, de una repartición, muchos proveedores. No lo veo claro, quiero los 10 proveedores que se liquidó a este mes. Acá me va a mostrar los 10 principales proveedores que se le pagó en esa repartición. Lo puedo hacer por insumo, lo puedo hacer por el dato que venga en cada uno de los... ¿Cuánto nos tardamos en analizar la información del día de hoy? Digamos, nada. Entonces ya tienen el conocimiento del universo y de ahí, ¿qué hace el auditor? Bueno, y de ahí va, y son pistas que va y busca a lo puntual. Así con todo, con un CIR, con un CSV, con un TXT, con un CIR. No quieren descomprimir, levantan un CIR. Les va a leer el CIR y les va a decir este CIR qué información contiene. Y se busca el TXT se quiere analizar y lo van manejando. Por ejemplo, queremos analizar este TXT y así se va a repetir. Bueno, esta es una de las herramientas que hemos sacado ahora para que lo puedan analizar y bueno, para que les sirva a la auditoría. Como siempre repetimos, esto es una ayuda a la revisión de inteligencia aplicada a la ayuda de la revisión diaria. Bien. Esto en cuanto a la relación de los datos digitales que nos vienen mensualmente, nos vienen en Excel y que lo pueden revisar. Esta es la otra aplicación que vamos a mostrarle ahora. Es una aplicación en la que ya nos venimos ahora a auditar a los PDF. Tenemos un inicio de auditar el expediente electrónico, que ahora Marcela se nos va a explicar cómo está desarrollado, cómo funciona. Y así ustedes lo entienden. Bueno, acá estoy yo de vuelta. Surgió también la necesidad de tener, de acercarle a la equipo de auditoría, el poder encontrar información adentro de los PDF. Ustedes saben que a veces los PDF vienen fotos con algo escrito adentro, pero no dejan de ser una foto. Entonces, Acrobat no puede extraer la información o la palabra, ¿verdad? Hay que estar escribiendo de nuevo. Para que quede bien hay que escribir de nuevo. Entonces, y aparte, nosotros recibimos gran cantidad de información en PDF y además también está la utilización del expediente electrónico, el GDS sobre todo, se usa en muchos lugares, que también trae PDF. Y probablemente a lo mejor traiga 2, y algo chiquito, pero puede llegar a tener alrededor de 200, 300 GDOs. Y cuando le llegan al auditor, quiere entender y quiere saber a dónde está la información que realmente necesita. Por lo cual, hicimos esta nueva aplicación donde el usuario carga los documentos en PDF dentro del sistema. En este caso vamos a demostrar cómo podemos cargar un expediente completo, lo carga, lo procesa, lo ingresa,
tiempos. Una vez que lo indexa, tenemos dos maneras de buscar. Si ya más o menos tenemos idea de qué es lo que estamos buscando y queremos acotar el tiempo de búsqueda, podemos usar la búsqueda clásica. En él podemos buscar una sola palabra o dos. Pero si realmente no sabemos de qué se trata, queremos ir profundo y hablar de una forma inteligente con ese expediente, hacemos una pregunta. En este caso, es una pregunta bastante genérica de qué trata el expediente, como para empezar. También podríamos empezar preguntando eso y después irnos al buscador clásico. Esto, ¿por qué hace un rato cuando hablaba Marcela yo le hice así como un gesto y ya se dio cuenta del nódulo LM? Porque nosotros no sabemos o no hemos leído de toda la letra chica porque es muchísima, muy grande de lo que dice el nódulo LM cuando nosotros cargamos información en, por ejemplo, PDF, nódulo LM para que lo analice. ¿Qué pasa con esa información? Nunca se sabe. No sabemos qué pasa, porque no leímos toda la letra chica. A lo mejor empezamos con las 3 primeras hojas y después la escapa. Pero en este caso, si quieren, es auditable también, lo que hacemos es que esta información nunca se subió a la nube, siempre estuvo en la máquina. Y la vez que se puede llegar a subir algo, que es esto que vieron ustedes que carga los documentos, ahí automáticamente se indexan y se tokenizan. O sea, se convierten en números indescifrables para el humano y descifrables para la máquina, pero no útil. Pero lo mismo no fuera a ninguna nube. Siempre están en la computadora del usuario o en el servidor. Para esta aplicación hemos usado que estén en la computadora del usuario porque es más práctico para... Entonces, de esta manera, no nos tuvimos que leer los 200 G2 adentro de un expediente, sino que los extrajimos, nos dice en qué página está, la información que necesitamos, en qué G2, y la palabra específica queda marcada en amarillo. Las aplicaciones nuestras, esta aplicación específicamente está corriendo con dos modelos de lenguaje natural gigantes, pero acotados para el uso contable y jurídico, y es una API de Gemini y una API de ChatGPT. Pero, vuelvo a decir, son solamente API. Lo único que hace es de esas dos grandes empresas traen los modelos ya generados, los compara como peso dentro de la red neuronal. No comparte la información nuestra, sino que usa la información de ellos para procesar la nuestra. Esa es la gran ventaja que tienen el usar este tipo de IA generativa dentro de las aplicaciones propias, sin tener que compartir nuestros datos, que a veces pueden ser muy privados. Eso que dice Marcela es muy importante, digamos, siempre lo decimos. Nosotros cuando subimos información, si es una nube que la manejamos nosotros, que la administramos nosotros. Por eso, para poderlo hacer escalable, para que cada auditor lo pueda tener en su computadora, lo pueda utilizar, necesitamos instalarlo en una nube. Pero esa nube la manejamos nosotros, no estamos subiendo información de los organismos a una nube externa, no. Es una nube que la manejamos nosotros. Los datos están dentro de nuestra repartición, nunca están en el exterior. Y eso es muy importante por la seguridad. Bueno, esta no sé si tiene alguna pregunta. Nosotros le hemos mostrado lo que les voy a mostrar es de lo que estábamos trabajando actualmente. Que estas aplicaciones que nosotros les hemos mostrado son aplicaciones que ya están en funcionamiento. De hecho, en nuestra intranet propia, están en el menú, se puede acceder al buscador, se puede acceder al validador de informe general, se puede acceder al informe complementario, se puede acceder al panel de análisis institucional. Para nosotros es un logro que ya en nuestra propia página estén subidas estas aplicaciones que les sirve a la labor diaria del imputado. ¿En qué estamos trabajando actualmente? Más allá de que empezamos con el fallo, ahora estamos trabajando en acceder a nuestra propia base de Sigesto, donde tenemos toda la documentación, y poder buscar información dentro de nuestra base.
Y uno de los primeros es el dictamen. O sea, lo difícil que es para el auditor poder buscar un tema que se trató en un dictamen, acordarse de un tema que trató en un dictamen, cómo se trató, y poder, digamos, por un tema en particular, en este caso que siempre hacemos incompatibilidades, acá ¿qué hace? Por un tema en particular, busca todos los documentos que se generaron en nuestro propio sistema y cómo fue tratado ese tema dentro de cada uno de los documentos. Después, el autor va, busca ese documento, pero ya sabe qué organismo, qué ejercicio y en qué etapa. Entonces eso, digamos, ha ayudado enormemente el trabajo diario del auditor, el trabajo diario de la revisión. Acá ya estamos ingresando a nuestra propia base, ya estamos buscando información dentro de nuestros propios informes. Entonces, no sé si querés agregar algo. Sí. Me agrego aquí, lo que quería decirles es justamente, las chicas han mostrado toda la bondad y utilidad que tienen estas herramientas tecnológicas. Pero lo bueno de esto es, otra vez, el juicio crítico del auditor, porque la cantidad de información, es más, yo ahora había, como hace meses que estoy acá, no había visto varias cosas, aplicaciones que han hecho ellas, pero claro, como el requisito ya está pedido, cuando ellos hablan del anexo 3, es la ejecución presupuestaria de gasto, cuando están incorporando el pagado, saco las barras, bueno, pero el auditor, que es el que tiene que aplicar el juicio crítico, tiene que saber esta información, cómo la lleva, la baja en papel de trabajo y qué es lo que va a sacar de esta información. Ahí es donde hablábamos nosotros de que tiene que inmiscuirse en estos procesos. Pero la herramienta la desarrollaron los informáticos. No hizo falta que aprendiéramos esto de no Google M, de todo lo que yo decía. Bueno, ellos la aplicaron, pero nosotros tenemos que entenderla para poder después ser eficientes en nuestra auditoría y no andar en un mundo de datos. Esto es lo que quería aclarar. Perdón. Bueno, buenísimo. Aprovecho que están las tres porque hay una consulta en el chat porque habla sobre justamente estas bases de datos de los responsables. ¿Dictaron alguna normativa específica que se los exija? Y acá creo que las chicas también pueden hablar un poco sobre eso. Sí, nuestra normativa, que siempre lo repetimos, es la de la presentación inicial, presentación mensual y presentación anual, que es el 2988, digamos. Ese acuerdo, que es el acuerdo madre nuestro, que es donde viene especificado qué información debe presentar y cómo la debe presentar. Ese es el acuerdo principal. Es de nuestro... Bueno, y hay que agregar que ahora ya se puede hacer algunas presentaciones y para el próximo lanzamiento todas las presentaciones se van a hacer digitales y por medio de nuestra propia plataforma de ingreso. Ya tenemos hace años empezando información por la plataforma, pero ahora va a estar directamente relacionada para poder ser trabajada con estas aplicaciones y por el personal, por el jugador. Es fundamental contar con una normativa para empezar. Y acá hablamos también de los requisitos técnicos, porque ustedes en un primer lugar le mostraron los requisitos técnicos y estructurados, cómo debían venir esos requisitos, que ahora también, como dice Marcela, con el tema de la nueva implementación, ya, digamos, van a tener que sí o sí cumplir con estos requisitos de cómo viene la información. Otro requisito que nosotros pedimos en esos acuerdos es que tengan abierta la plataforma propia del organismo para que nosotros podamos sacar información para cruzar, porque de nada serviría que crucemos lo que nos están mandando por lo que están mandando. Entonces, alguna facilidad de ingresar al crudo de esos sistemas como observador y poder hacer la auditoría directamente con la Big Data que sale de cada uno de los organismos. Bueno, Sí. y una consulta más. Perdón, Graciela, habla. No, que quería decir que hay en algunos municipios, porque seguramente están pensando, pero esto también se lo vamos a exigir, a que tiene expediente digital, a que no tiene expediente digital. Hay muchos municipios, yo digo municipios porque realmente son los que están más como atrasados en lo que es tecnología, que siguen trabajando en papel. Pero si yo le pido, por ejemplo, bueno, le voy ayudando a que ellos se vayan digitalizando o a que ellos vayan haciendo, qué sé yo, bueno, sácame las fotos del expediente y yo con el expediente puedo obtener un montón de información.
En esa parte es la parte contributiva del organismo de control externo también, no es solamente, vamos fijando los requisitos, pero tenemos en un montón de estadios a un montón de cuentadantes que no están igual. Digo, porque esa es la preocupación de todos, generalmente, de que no todos están con herramientas tecnológicas para pedir esto. Entonces, hay que ir ayudándolos también desde la organización. Gracias. Bueno, una consulta que quería preguntar a las chicas, si estos validadores de los informes está a disposición de todos los contadores, de todos los profesionales, de todos los empleados del Tribunal de Cuentas. Sí, sí, Adri, ahí como mostramos, está en nuestra propia intranet. En el menú, hay un menú que nos da la inteligencia artificial y ahí están las opciones que ellos pueden acceder. Hay al buscador de fallo, al validador de informes general, son las aplicaciones que le hemos mostrado. Las últimas dos están en desarrollo, están en prueba, y una vez que nos den el OK, seguramente van a ser incorporadas ahí al menú de inteligencia artificial propia que tiene el Tribunal de Cuentas. ¿Y tienen pensado, digo, por el tema del buscador de fallos, de poder ponerlo a disposición también de terceros, o sea, que esté dentro de la página del tribunal? Y, digamos, todo lo que es, que salga, digamos, de fallo no habría problema porque son documentos públicos. Esta última aplicación, que son documentos propios del Tribunal de Cuentas, en eso estamos hablando con relatora para ver cuáles son los documentos propios, cuáles no y cuáles pueden ser públicos. Estas son aplicaciones que, por ejemplo, si el del panel institucional, que se puede graficar, eso sube un TXT, grafica y se borra toda la información que está ahí, digamos. En subir es el momento, es el caché, digamos. Una vez que se sale de la aplicación, se borra. Esto sí puede llegar a servir para ustedes, para los otros tribunales de cuentas. Seguramente lo pueden llegar a utilizar. Buenísimo, buenísimo saber también cómo es internamente el análisis, cómo es el tema de seguridad y cómo se discute internamente para poder llegar después a una decisión. Una pregunta más, perdón. Las aplicaciones que discuten acá, si pueden ser públicas, si son relevantes para nosotros, por la información que brindan. De estas aplicaciones, muchas podemos aportarlas para los otros tribunales que les sirvan. Y bueno, y en eso sí, siempre en el grupo trabajamos en el tema de la seguridad. Es muy importante porque son datos de externos, entonces toda la información que trabajemos con datos externos es muy importante el tema de la seguridad. Bueno, una consulta más. ¿Existe algún laboratorio en el tribunal? Hemos formado un laboratorio de IA. Somos las mismas referentes informáticas y algunos contadores y auxiliares que nos colaboran con las necesidades que van surgiendo para poder hacer este tipo de herramientas. Además, contamos con el grupo de abogados que también nos asesoran en la legalidad y en la manera de compartir. Bueno, ahí Tato pregunta sobre la aplicación de los tribunales y con quién podríamos conectar. Bueno, justamente también está conectado Gustavo Riera, que es vocal del Tribunal de Cuentas y es consejero académico del IETEI. Gustavo, no sé si querés comentar algo. Bueno, buen día, Tato, te robo un pedacito de la reunión. No, le dije a Adriana, primero que nada quería, obviamente, agradecer a Graciela, que siempre está dispuesta, y hacer un comentario muy cortito, porque muchas veces cuando nos pensamos en la inteligencia artificial, pensamos en Gemini, en ChatGPT, en Elon Musk, en genios multimillonarios que hacen esto a nivel mundial. Y lo que las chicas están mostrando es que con voluntad y compromiso se pueden hacer pequeños desarrollos que le facilitan muchísimo el trabajo a nuestros auditores. Cuando hablaba del equipo, los auditores plantean una necesidad, las chicas la receptan, y como decía, pasa por relatora para ver la legalidad. Es muy importante la seguridad de los datos, porque trabajamos a veces con datos sensibles de organismos. Entonces, lo que destacaba recién Andrea, que trabajamos en nubes propias. Cuando yo tomo contacto con las chicas, estaban trabajando con nubes que pagaban ellas, demostrando, ¿no es cierto?, el compromiso y las ganas. Y las chicas
están como apoyo en el área de revisión. El tribunal tiene un departamento de sistemas que en este momento está abocado a terminar el desarrollo de un expediente electrónico propio, para que todas las rendiciones de cuentas, la rendición anual y las periódicas, se presenten ante nuestra plataforma digital. Y las chicas, como área de apoyo, por iniciativa propia, se pusieron a trabajar estos pequeños desarrollos que le permiten al contador hacer un checklist mucho más rápido y más efectivo, hacer una búsqueda de datos de fallos con un procesador de inteligencia artificial que le permite hacer un resumen y no tener que ir entrando archivo por archivo, fallo por fallo, o pensando en qué organismo fue que escribimos sobre tal o cual tema, para los vocales, es decir, a ver, en los fallos anteriores, para mantener el criterio. Son muy importantes como apoyo, pero las chicas no son Elon Musk ni Google. Son nuestras ingenieras que se sientan, que piensan, que le ponen actitud y le ponen voluntad. Muchas veces en el encuentro acá en las jornadas en Mendoza me decían, no, es que Mendoza tiene... A veces no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de actitud y principalmente de trabajo en equipo coordinado. En ese contexto, obviamente el Tribunal de Cuentas, como siempre, está a disposición para todas las consultas que quieran hacer sobre estos desarrollos, lo que se pueda aplicar en su organismo. El Tribunal de Cuentas lo va a compartir, los va a ayudar, los va a asesorar, pero lo que principalmente quería destacar es la actitud de las chicas, ¿no? de nuestras ingenieras que se pusieron a desarrollar una mejora para el trabajo de los auditores, todo por el mismo precio, todo por la misma jornada laboral, hacen apoyo de la auditoría. Y eso, que la inteligencia artificial no es solo que te procese un informe Gemini o ChatGPT, sino que se pueden hacer pequeños desarrollos que son muy, muy importantes para el trabajo diario del auditor. Dicho esto, quedamos a disposición para cualquier consulta posterior. Como siempre dice Tato, estos encuentros son disparadores para que en tribunales donde tengan idea o les gustaría implementar determinadas herramientas y otro tribunal que las está desarrollando, podamos trabajar en conjunto y que sea una mejora para todos, ¿no? Me parece que un poco son las ideas de estas jornadas. Así que gracias, Adriana, gracias a nuestras ingenieras y gracias, Graciela, en nombre del Tribunal de Cuentas, ¿no? Como anfitrión local del conversatorio. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, hemos cumplido re bien con el tiempo. La verdad que agradecerles a todos por acompañarnos. Quería agradecer especialmente a Emilia Olivera, que es nuestra coordinadora de capacitación y que no se ve, no la van a escuchar, pero ella está atrás admitiéndole, nos va a ayudar a enviar el material, ha estado haciendo las publicaciones. Bueno, sin más, le voy a dejar a Tato para que haga el cierre. Sí, nada, me parece que lo que Gustavo sintetizó es algo que es importantísimo. Muy, muy acertado lo que decís, porque esto es una cuestión de actitud, de capacidad y de voluntad. Si encontramos las tres cosas en el mismo área, estamos condenados al éxito, como dijeron en algún momento. Me parece que de eso se trata, Gustavo, y me parece que es eso. Compartir experiencias, nos cansamos de decir, compartamos experiencias. Sería importante que en el chat ahora algún contacto directo para que lo puedan tomar los distintos áreas. Y hay algo que quiero destacar, que dentro de toda la conexión, la convocatoria que de todo el país que estamos presentes, también hay gente de SIGEN presentes, y realmente es algo... Lo destaco y agradezco muchísimo que esté participando, porque habitualmente nosotros somos los que asistimos a las capacitaciones de SIGEN y estamos de alguna manera pudiendo dar vuelta a esa práctica que era lo habitual, así que me parece que eso habla del interés y del interés que generan este tipo de encuentros. Me parecería muy interesante, Adriana, porque es una parte de sistemas, contactar con un contacto de alguien especial, aprovechando esto que Gustavo dice, en su carácter, o sea, de director
del ITEC, pero de consejero académico, pero también Gustavo lo dice, en carácter de autoridad del Tribunal de Cuentas de Mendoza. Así que me parece que sería importante poder continuar con esto y nada, es de alguna manera seguir creciendo en el conocimiento y en la práctica. No nos vamos en formulaciones teóricas, que es el riesgo que puede caer en este tipo de espacios, sino vemos cómo podemos implementar. Yo lo escuché y digo, con esto ahorramos el informe de la cuenta de inversión en nada, con esto podemos dar un montón de datos y aparte que cómo disminuimos el margen de error cuando todavía, por ejemplo, en algunos organismos, es algo que es la realidad variopinta que tiene nuestro país, seguimos con la carga manual de datos que realmente, de alguna manera, no permiten jerarquizar la tarea profesional del profesional y del trabajador que lo tiene que hacer, sino también el error que puede llegar a producir y lo pesado que puede ser esa tarea. Me parece que podemos aliviar, son herramientas que alivien el trabajo de nuestros compañeros y nuestras compañeras en lo que hacen en lo cotidiano y lo jerarquizan también el trabajo. Me parece que eso a veces no se puede ver. Así que bueno, destaco esto, me voy con esto de actitud, capacidad y voluntad que Gustavo marcó, que me parece que es una excelente síntesis del gran mérito que tiene ese equipo de trabajo y como digo yo, generosidad en el conocimiento, compartir. Así que estaría buenísimo en el chat, Adriana, poner algún contacto de la parte de sistemas y el aviso parroquial de siempre de la convocatoria para todo lo que va a ser desde el área de auditoría y contabilidad para todo lo que viene para el 2026, lo esperamos. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tenemos el contacto de todos, Tato, así que le vamos a mandar por privado. Hay una encuesta de satisfacción. Cuando conteste la encuesta de satisfacción, le vamos a mandar material, le vamos a mandar la grabación y también vamos a hacer el contacto justamente. Muchas gracias a todos. Que tengan éxito. Muchas gracias. Adiós. Chao, buenas jornadas. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias.